Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que un simple clic podría arrastrarme a este lugar. Al principio, pensé que era solo un juego, una curiosidad inocente. Pero pronto descubrí que la curiosidad es el preludio de la perdición, y el destino se burla de aquellos que se sienten demasiado seguros en su conocimiento del mundo digital. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que el camino que decidí tomar ya no tiene vuelta atrás. Todo comenzó hace años cuando mi tío, un genio de la tecnología, me introdujo en los rincones más oscuros de la red. Nunca te fíes de lo que ves, me advertía. La información puede ser tu peor enemigo. Y fue su consejo lo que me impulsó a ir más allá, a desafiar los límites de lo que conocía. Pero nunca me dijo que la verdadera pesadilla empieza cuando dejas de preguntar qué y empiezas a preguntarte quién controla todo eso. Una noche, mientras navegaba en busca de algo para distraerme, vi un enlace titulado Imágenes hipnóticas. No me llamaba particularmente la atención, pero algo dentro de mí me decía que debía hacer clic. Quizás era la misma curiosidad que nos mueve a todos en la oscuridad. Y lo hice. La página se abrió ante mí como una puerta hacia lo desconocido, mostrando paisajes tranquilos, montañas nevadas, castillos solitarios al amanecer. Era hermoso, incluso reconfortante al principio. No pensaba que fuera a encontrar nada peligroso allí. Pero todo cambió de golpe. Las imágenes comenzaron a distorsionarse. Lentamente al principio, luego con rapidez, casi de forma violenta. Las montañas se convertían en sombras que se retorcían, los castillos se desplomaban en ruinas, y los colores empezaron a girar, a mezclar, a transformarse en algo perturbador. Las imágenes de la naturaleza se desvanecieron en manchas rojas, figuras sombrías, rostros deformados, y finalmente en palabras que aparecían y desaparecían a una velocidad tan rápida que no podía leerlas. Me sentí atrapado como si la pantalla estuviera absorbiendo mi mente, arrancándome de la realidad. Y luego, como si alguien hubiera presionado un interruptor, todo se detuvo. La pantalla se puso en blanco y una frase apareció en letras blancas sobre un fondo oscuro. Buena suerte. Fue tan breve, pero sentí una presión en mi cabeza, como si algo dentro de mí se hubiera soltado, como si esa frase hubiera sido un juicio, un presagio. No entendí lo que pasaba, pero algo en mi interior me decía que todo aquello no era solo un accidente, que estaba marcado, que algo se había activado en mí. Al día siguiente, me desperté con un dolor de cabeza insoportable. Era como si mi cerebro estuviera a punto de explotar. Fui a la escuela, pero todo me parecía diferente. Mis compañeros, las paredes, el ruido, incluso la luz del sol me irritaban. No me sentía yo mismo. Todo estaba demasiado brillante, demasiado claro, como si mi percepción de la realidad estuviera alterada. La sensación era tan fuerte que sentí que perdía el control de mi propio cuerpo. Rodrigo, un compañero que siempre me había molestado, se acercó a mí. Estaba nervioso, jugando con un lápiz, presionándolo contra su cuello, como si estuviera intentando lastimarse. No sé por qué, pero esa imagen me golpeó de una forma que no pude controlar. Algo se rompió dentro de mí. Me acerqué y lo empujé. No fue algo planeado, no fue una reacción pensada, solo lo hice. Y, en ese mismo instante, vi como una pequeña línea de sangre comenzaba a asomar en su cuello. Él tambaleó, y algo dentro de mí se sintió bien. No lo entendí, pero algo en mi interior se alivió, como si hubiera hecho lo correcto. El caos que siguió fue inmediato. Los demás estudiantes comenzaron a gritar. El director y la subdirectora llegaron corriendo y me apartaron rápidamente. La clase se sumió en el pánico. Nadie entendió lo que había ocurrido, pero yo sí lo sabía. Yo había causado algo. Yo había marcado a Rodrigo y sin saber por qué, sentí que era lo que debía hacer. Mis padres llegaron a la escuela unos minutos después, pero no llamaron a la policía. Lo más extraño fue que los padres de Rodrigo no presentaron cargos. Fue como si todo hubiera pasado por debajo del radar, como si todo estuviera predestinado. Me expulsaron, por supuesto, pero mis padres no tenían respuestas para mí. Yo no sabía qué había pasado, solo que algo había cambiado. No pude explicarlo.
Estaba aterrorizado por lo que había hecho, pero al mismo tiempo estaba vacío. Esa noche, el dolor en mi cabeza se intensificó. Era insoportable, como si mi mente estuviera a punto de estallar. No podía pensar en otra cosa que no fuera el sufrimiento, la presión que sentía dentro de mí. Sabía que algo había comenzado, pero no podía detenerlo. Busqué el enlace de nuevo. Cuando lo encontré, la página había cambiado. Ahora mostraba reglas, instrucciones, órdenes que debía seguir. La primera regla decía: debes completar lo que comenzaste. Si no lo haces, el dolor se volverá insoportable y morirás en 4 meses. La segunda: no apresures las cosas. El dolor regresará más rápido y más intenso. La tercera: no puedes ser capturado. Debes permanecer en las sombras. La cuarta: deja una marca, la J en la frente de la víctima. La quinta: tu trabajo nunca termina. Tienes que continuar lo que otros comenzaron. Era una trampa. Ya no había vuelta atrás. El dolor en mi cabeza me lo decía, pero había algo más, una fuerza que me empujaba a seguir adelante. No podía ignorarlo. No podía dejar de hacerlo. Mi primera víctima después de esa noche fue un hombre en la calle, alguien que parecía estar perdido, como si fuera parte del plan. Me acerqué sigilosamente y con manos temblorosas tomé una navaja que llevaba en mi bolsillo. La marca era clara, profunda, un J en su frente, justo como decía la regla. En cuanto lo hice, sentí una presión en mi cabeza que desapareció al instante. El alivio fue como un éxtasis, un descanso de una tortura mental interminable. Pero a medida que lo hacía, algo oscuro crecía dentro de mí, algo que no podía controlar. Cada vez que dejaba la marca, sentía que algo se apagaba en mi interior. Pero al mismo tiempo, el poder de hacerlo me envolvía. La J era más que solo una marca. Era una señal, una prueba de que había completado lo que debía hacer. Pero no solo era mi destino el que estaba en juego, también el de los demás. Cada víctima era solo una pieza más en un juego del que no conocía las reglas completas. Mientras más lo hacía, más difícil se volvía a resistirme. Las reglas cambiaban, pero siempre había algo nuevo que debía cumplir. Y cuanto más me sumergía en este ciclo, más perdida se volvía mi humanidad. El dolor en mi cabeza regresaba con más fuerza si no cumplía. Pero lo peor era la sensación de vacío que dejaba cada marca. Cuando dejaba la JA, me sentía como un espectro, como si ya no fuera yo mismo. Lo peor llegó cuando comprendí que ya no controlaba mi vida. La página seguía apareciendo, mostrándome nuevas reglas, nuevas víctimas. Y aunque resistirme solo hacía que el dolor fuera peor, en el fondo sabía que no tenía elección. Lo que había comenzado con una simple curiosidad había terminado en una condena interminable. Hace 3 años, cuando la presión se volvió insoportable, entendí que ya no había forma de escapar. La página ya no solo me controlaba, sino que yo era parte de su sistema, atrapado en un ciclo de reglas que no podía romper. Si alguna vez encuentras un enlace tentador, como el que yo encontré, no hagas clic. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. La Deep Web no es un lugar de descubrimiento. Es un laberinto oscuro del que no puedes salir. Y si lo haces, prepárate para la marca, porque la J nunca se borra. Si esta historia te ha dejado intrigado y te ha mantenido en vilo, no olvides darle like, suscribirte para más relatos oscuros y dejar tu comentario abajo. ¿Te atreverías a explorar los oscuros rincones de la Deep Web sin quedar marcado? Déjame saber qué piensas y comparte tu experiencia. Hace unas semanas todo era tan normal. Como cualquier otro estudiante, me enfrentaba a los problemas típicos de la adolescencia. Las clases aburridas, las inseguridades y las dudas que acompañan a esa etapa. Pero ahora, si pudieras verme, verías cómo me ha cambiado la vida, cómo algo tan simple como un clic en el lugar equivocado me ha arrastrado a lo más profundo de un abismo del cual no estoy seguro de poder escapar. Todo comenzó una tarde común en una clase de informática. La escuela era el lugar donde pasábamos la mayoría del tiempo, pero esa vez algo en el aire se sentía distinto. Estábamos en una de esas sesiones donde nadie presta atención al profesor,
y nos entretenemos con nuestras propias distracciones. Alguien, no recuerdo quién exactamente, lanzó el reto. ¿Quién puede encontrar la página más perturbadora de todas? Era una idea tonta, pero al mismo tiempo emocionante. Los chicos que me rodeaban siempre estaban buscando nuevas maneras de impresionar. Nos sentíamos invencibles, como si nada pudiera tocarnos, como si estuviéramos por encima de todo. Mis amigos empezaron a explorar las sombras de Internet, las zonas más oscuras, las más prohibidas. El tipo de sitios donde ni siquiera se habla en público y mucho menos se recomienda acceder a ellos. Pero a pesar de las advertencias y las historias de terror que oíamos, nos lanzamos al abismo sin pensarlo. Fue en ese momento cuando el grupo de amigos se dividió. Algunos querían algo más tranquilo, videos raros, imágenes inquietantes, pero sin mucho contenido realmente perturbador. Yo, por alguna razón, me uní a la corriente. Quería probar, no ser el cobarde del grupo, aunque algo en mi interior me decía que esto era un error monumental. Estaba en la cresta de la ola. La adrenalina me hacía pensar que todo sería solo una broma más, algo que olvidaría en días. Pero nunca imaginé que esa ola me arrastraría tan lejos. El primer impacto fue ver imágenes y videos tan brutales que hasta ahora, cuando cierro los ojos, aún puedo verlas. Personas torturadas, cadáveres en estados de descomposición, escenas de sufrimiento que ni siquiera podía comprender. En ese momento, sentí que algo en mi interior se rompió, pero ellos seguían, cada vez más emocionados, cada vez más desensibilizados. Hasta que uno de ellos, Adam, hizo algo que cambió todo. Se levantó con una sonrisa triunfante. Algo en sus ojos brillaba con una intensidad que no pude identificar. «Chicos», dijo, «esto sí que es realmente perturbador». Nos mostró un enlace. La pantalla de la computadora se llenó con un sitio que, de inmediato, me pareció fuera de lugar, demasiado oscuro incluso para este entorno. La página no tenía casi nada, solo una dirección IP con letras y números que parecían aleatorios, pero algo en ella me atrajo. Algo que me hizo hacer clic, sin pensarlo. No había vuelta atrás. En el momento en que la página se cargó, una extraña sensación de frío recorrió mi cuerpo. Las luces de la computadora empezaron a parpadear y la pantalla se oscureció brevemente. Pensé que era un error, tal vez una simple página corrupta, pero la atmósfera cambió por completo. Una ventana emergente apareció de repente, con un mensaje escrito en letras rojas y grandes. «Bienvenido al sitio Z». No sabía qué era eso, pero no pude dejar de mirarlo. Algo me decía que no debía ir más lejos, pero mis amigos ya se habían emocionado. No me atreví a detenerlos. «Es solo una página, no es para tanto», me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que todo era solo un juego. Lo que sucedió a partir de ahí fue una espiral descendente, como si hubiésemos despertado a una fuerza mucho más grande que nosotros. Mi corazón empezó a latir más rápido, y el aire en la sala se hizo denso, pesado. Miraba las pantallas, pero no veía nada en específico. Era como si una presencia invisible estuviera observándonos. No podía quitármelo de la cabeza, pero cuando intenté ignorarlo, el sistema comenzó a funcionar de forma extraña. La computadora, como si estuviera viva, comenzó a actuar por su cuenta, abriendo ventanas, saltando entre diferentes enlaces y páginas que no había visitado. «¿Viste eso?», me preguntó Adam, sin dejar de mirar su pantalla. «El sitio está tomando el control». Pero no fue eso lo que me hizo alarmarme. Fue la sensación de que la computadora ya no solo era la conexión con el sitio, sino un portal hacia algo mucho más grande, mucho más oscuro. Sentí una presión en mi pecho y de repente el tiempo se detuvo. Todos se estaban divirtiendo, pero yo no pude dejar de pensar, ¿y si algo que hacemos aquí no se queda solo en la red? ¿Y si esto tiene consecuencias reales? No quería ser el único en salir corriendo, así que traté de disimular mi incomodidad. Pero mi error más grande fue no tomar acción. Esa noche, algo cambió en mí. Fue como si una puerta que jamás debería haberse abierto lo hubiera hecho, y ahora no había manera de cerrarla. Pasaron los días, y las cosas se pusieron extrañas. Cada vez que abría la computadora, sentía una presencia, como si alguien estuviera observándome desde la pantalla. Pensé que estaba paranoico, que todo era producto de mi miedo.
Pero luego algo pasó. Recibí un mensaje en mi correo electrónico. Un correo sin remitente. Solo decía, te estamos observando. Me quedé helado. ¿Quién había podido acceder a mi correo si nunca había compartido mi dirección con nadie en esos círculos? Y aún más perturbador, el mensaje no solo aparecía en mi bandeja de entrada, sino que, cada vez que intentaba borrarlo, volvía a aparecer, como un fantasma que se niega a desaparecer. Decidí bloquearlo. Pero entonces las cosas empezaron a empeorar. Una noche, mientras descansaba, mi computadora se encendió sola. No había tocado nada. La luz iluminó la habitación y, por un momento, pensé que era solo un sueño. Pero número. La pantalla mostraba una imagen de mi cuarto, tomada desde un ángulo que no reconocía. La cámara estaba allí, apuntándome, y en ese momento supe que ya no era solo un juego. Me habían seguido hasta mi casa. Apagué la computadora rápidamente. Mi corazón estaba a punto de estallar. No había vuelta atrás. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de mí? Busqué a mi alrededor, revisando cada rincón de la habitación, pero no encontré nada, o al menos eso pensaba. Cuando vi la cinta aislante en la cámara de mi teléfono móvil, supe que ya no estaba seguro en ningún lugar. Cada rincón de mi vida estaba siendo observado. Lo peor vino después. Recibí una nota en mi mochila al día siguiente, recortada de revistas como si fuera una amenaza hecha por alguien que no quería dejar huella, pero que sí quería infundir miedo. Decía, nos vemos pronto. En ese momento, entendí que ya no solo se trataba de Internet, de la Deep Web o de algún juego macabro. Me habían encontrado y ahora la pesadilla había cruzado la línea entre lo virtual y lo físico. Pasaron los días y aunque trataba de seguir con mi vida, todo parecía una condena interminable. Recibí más mensajes, más advertencias, más amenazas. La constante sensación de que alguien estaba cerca, observándome, me estaba volviendo loco. Luego, un mensaje más llegó. Vas a pagar por lo que hiciste. El archivo adjunto mostró una imagen tomada desde una cámara de seguridad en una calle. Cuando la cámara giró, vi a alguien de pie frente a mi casa. El rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos, esos ojos, los reconocí al instante. Era uno de mis compañeros, alguien de mi grupo, y esa sonrisa en su rostro no era una sonrisa amistosa. La pesadilla, en su máxima expresión, ya estaba en mi puerta. Corrí por los pasillos de mi casa sin saber a dónde ir. Cada sonido, cada paso me hacía sentir más atrapado. Y entonces, cuando pensé que ya no había escape, algo cambió. Todo se apagó. Un silencio mortal llenó la casa. Miré mi teléfono y un último mensaje apareció. Esto no ha terminado. Nadie sale de la Deep Web tan fácilmente. Y ahora sé la verdad. Yo nunca saldré de allí. Si pudieras verme ahora, te darías cuenta de que la vida nunca volvió a ser la misma después de aquello. Si alguna vez has considerado explorar la Deep Web, te insto a que lo pienses 2 veces. Lo que comencé como una simple curiosidad, una de esas decisiones impulsivas que todos tomamos en nuestra adolescencia, se convirtió en una pesadilla de la que aún no logro escapar. Y aunque estoy a salvo ahora, las sombras que me persiguen nunca desaparecerán. Era un día como cualquier otro, sentado en mi habitación con mis amigos Ethan, Miles y Derek. Ellos comenzaron a hablar de algo que jamás había tomado en serio, la Deep Web. Al principio pensé que era una de esas historias sensacionalistas, esas leyendas urbanas que circulan en las redes sociales. Pero a medida que escuchaba, algo dentro de mí se encendió. Me hablaron de cómo la Internet que conocemos, la que usamos todos los días, no es más que una fracción diminuta del verdadero mundo en línea. Solo el 3% de la web, dijeron. El resto está oculto en la oscuridad. Curioso y, ¿por qué no?, un poco ingenuo, les pedí que me contaran más. Me hablaron de Tor, de cómo ese software ocultaba tu identidad y te permitía navegar sin dejar rastro. ¿Quieres saber lo que hay ahí?, me dijeron, y me ofrecieron ayudarme a instalarlo esa misma noche. Mi corazón latió con fuerza al escuchar la posibilidad
de entrar en un mundo que prometía ser tan misterioso como peligroso. ¿Qué podía pasar? Era solo un vistazo, ¿verdad? Esa noche, mientras mis padres dormían, me senté frente a la pantalla de mi computadora. Mis dedos temblaban mientras descargaba Tor y configuraba todo para conectarme. Una vez que todo estuvo listo, me sentí como un explorador en tierras desconocidas, invadiendo un territorio que nadie había tocado antes. Las primeras páginas eran inofensivas, foros sobre criptomonedas, discusiones sobre temas filosóficos y hasta teorías conspirativas. Pero algo me decía que siguiera buscando. Me sentía como un niño que acaba de descubrir un juego peligroso. No fue hasta que llegué a un sitio web con un diseño rudimentario, como salido de un portal de los años 90, que sentí una extraña vibración en el aire. Había algo en ese sitio que me atrajo, algo en su contenido que me hacía seguir navegando sin pensar. Estaba allí, frente a mí, un enlace titulado El Secreto. No sabía qué esperar, pero estaba tan intrigado que no pude evitar hacer clic. Lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Al abrir el enlace, vi un sitio con un fondo oscuro, letras en rojo y una única caja de texto pidiendo una contraseña. Al principio pensé que era una broma o una trampa para estafarme, pero entonces algo llamó mi atención. El código fuente de la página. Quizás si lograba descifrarlo, encontraría una pista. Mis conocimientos básicos de informática me llevaron a sumergirme en el código, descifrando un mensaje en binario. Una vez que obtuve la contraseña y la introduje, sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. No sabía si lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida, o si sería el fin de todo. Cuando ingresé, mi pantalla se quedó congelada. No entendía lo que estaba viendo. Una ventana emergente apareció con un rostro borroso en primer plano. Al principio, pensé que era un video pregrabado, algo que había descargado sin darme cuenta. Pero algo era diferente. El rostro de la figura se movía, y antes de que pudiera reaccionar, escuché mi nombre. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo peor estaba por venir. La cámara de mi computadora se encendió, y mi rostro apareció en la pantalla, reflejado junto a la imagen de ese hombre extraño. Lo que sucedió después fue aún más aterrador. El hombre, que no podía describir bien, comenzó a reír. Un sonido espantoso, bajo y profundo, que parecía venir de las entrañas mismas de la oscuridad. Entonces vi cómo mi computadora comenzó a fallar. La pantalla se apagó, el disco duro se calentó hasta hacer humo, y un chillido metálico invadió el aire. No podía moverme, estaba paralizado, completamente aterrorizado. Al día siguiente, mi mundo se desplomó aún más. Cuando intenté encender la computadora, nada funcionó. Estaba muerta. Me asomé a la ventana, pensando que tal vez todo eso fue solo un sueño, un error en el sistema. Pero la sensación de ser observado no desapareció. De hecho, se intensificó. Algo en mi interior me decía que no había terminado. Algo más estaba por suceder. Les conté a mis amigos. Ellos, al principio, pensaron que era una broma, una historia exagerada. Pero cuando vieron la seriedad en mi rostro, se callaron. Eso no es una broma, dijo Ethan. Miles, que había pasado más tiempo en la Deep Web, me explicó que aquellos que juegan con cosas que no deben, a menudo terminan atrapados en un juego macabro. Esas personas no son solo hackers, me advirtió. Son monstruos, Jack. No te das cuenta de hasta qué punto puede llegar su locura. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que jamás olvidaré. El teléfono sonó. No era un número conocido. Al contestar, solo escuché una risa distorsionada, como si alguien estuviera disfrutando de mi miedo. La llamada se cortó. No supe qué hacer. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla de mi celular. ¿Qué querían? ¿Qué sabían sobre mí? Durante los días siguientes, mi paranoia creció. Al principio pensé que había sido una coincidencia, pero luego las llamadas se hicieron más frecuentes. Alguien estaba siguiéndome. Alguien que sabía exactamente dónde estaba. Cuando me acerqué a la ventana, la vi. Una figura, vestida completamente de negro, observándome desde la oscuridad. Mi corazón se aceleró, pero lo peor estaba por llegar. Fue una semana después cuando todo se desbordó.
Mis amigos y yo decidimos investigar más a fondo, tratando de encontrar alguna forma de rastrear a las personas detrás de todo esto. Y lo encontramos. Una base de datos. Estaba llena de imágenes, información personal y lo más aterrador de todo, precios. Y mi nombre estaba allí. Vendido. A medida que la oferta subía, mi terror crecía. Había personas dispuestas a pagar miles por mí. Cada día que pasaba, la sensación de estar atrapado en una telaraña invisible se volvía más real. Entonces, una noche, ocurrió lo que temía. Mi computadora se encendió sola. En la pantalla apareció un mensaje. Vendido por $50,000. La misma figura de antes, la que había estado observándome, volvió a aparecer. «Nos vemos pronto», dijo con una sonrisa escalofriante. Desesperado le conté a mis padres. Al principio no me creyeron. Pensaron que estaba exagerando, que todo era parte de mi imaginación. Pero cuando les mostré las pruebas, el miedo se apoderó de ellos. Decidimos mudarnos. Fuimos a un lugar remoto, aislado. Nadie sabía dónde estábamos, o eso pensábamos. Pero la amenaza seguía. Aunque habíamos cambiado nuestras identidades, aunque nos habíamos refugiado en ese lugar olvidado, algo permanecía en las sombras. De repente, una noche, el horror volvió. Al encender la computadora en ese refugio, vi el video nuevamente. La figura estaba allí, observándome, mientras mi ubicación exacta aparecía en el mapa. Mis peores temores se hicieron realidad. Nos habían encontrado. No sabíamos qué hacer. La policía, aunque se tomó la amenaza en serio, no sabía por dónde empezar. No era algo que pudieran solucionar fácilmente. Después de varias investigaciones y pistas falsas, lograron rastrear una dirección IP, pero a esa altura ya estábamos en la oscuridad. Los oficiales llegaron y en ese momento entendí que no todo estaba perdido. Pero la sensación de estar siempre observados, de estar siempre en peligro, nunca desapareció. Ahora estoy bajo protección, oculto en algún lugar desconocido. Pero si alguna vez decides jugar con la oscuridad de la Deep Web, piensa en lo que te espera. Puede que no haya vuelta atrás. Y créeme, te lo aseguro, las sombras nunca te dejarán. Era un día común, o al menos eso pensaba yo. Mi vida en ese entonces era más bien predecible. Último año de preparatoria, un grupo reducido de amigos, entre los cuales destacaba Javier. Javier no era el tipo de persona que se encajara en los moldes convencionales. Rebelde, excéntrico y, según muchos, un tanto peligroso. Era conocido por sus obsesiones, pero había una que me llamaba especialmente la atención: la Deep Web. Había escuchado de ella antes, claro. Internet tiene su lado oscuro, todos lo sabemos, pero Javier lo llevaba a otro nivel. Decía que la Deep Web no era solo un lugar donde comprar cosas ilegales, sino un agujero negro donde se ocultaban los secretos más oscuros de la humanidad. Desde transacciones de órganos hasta cultos peligrosos y teorías conspirativas que harían temblar hasta al más escéptico. Yo, como cualquier adolescente curioso, no pude evitar sentirme intrigado. Pero Javier era de esos chicos que, para ser sincero, exageraban todo. Así que aunque mi interés creció, también lo hizo mi escepticismo. Pensé que era una de sus fantasías, pero una noche, después de clases, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le envié un mensaje. ¿Cómo accedo a esa Deep Web?, escribí, sin saber qué esperar. La respuesta fue rápida, como si ya estuviera esperando mi pregunta. Descarga Tor y entra al laberinto, me dijo. Tor. Lo había oído mencionar en clase de informática, pero nunca me había detenido a investigar. Mi mente estaba llena de dudas, pero la curiosidad pudo más. Pasé horas buscando información sobre el navegador Tor, el que prometía mantenerme en el anonimato. Finalmente, tras varios intentos fallidos, lo conseguí. Mi computadora mostraba una pantalla negra con un icono extraño. Mi pulso se aceleró al dar el primer clic. Lo que encontré al ingresar no se parecía en nada a lo que había visto antes. Era un laberinto digital, oscuro, donde todo lo normal parecía haberse desvanecido. Enlaces de colores brillantes parpadeaban como señales.
como si me invitaran a adentrarme más, a seguir explorando. Lo hice. A medida que avanzaba, los foros que encontraba se volvían más y más perturbadores. Tiendas que ofrecían desde información clasificada hasta servicios de los cuales preferiría no saber nada. Pero lo que más me sorprendió fue un mensaje, un título, El juicio de los caídos. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero algo me impulsó a hacer clic. La página se cargó lentamente, mostrando imágenes distorsionadas, como si fueran grabaciones secretas, tomadas sin el consentimiento de las víctimas, videos borrosos, sonidos extraños. No podía comprender lo que veía, pero lo sentía en mi piel. Algo no estaba bien, y sentí que, de alguna manera, me estaban observando. Mi corazón dio un brinco cuando, en la esquina inferior derecha de la pantalla, apareció un mensaje. ¿Te atreves a ir más allá? Mis manos temblaron, pero no pude evitar responder. ¿Qué es este lugar? En cuestión de segundos, una respuesta apareció. Es solo el comienzo. En ese momento, un escalofrío me recorrió. ¿Qué había hecho? Intenté cerrar la ventana, pero el cursor empezó a moverse por sí mismo, sin que yo lo tocara. Se desplazaba por la pantalla, como si alguien estuviera controlando mi computadora desde otro lugar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sin pensarlo más, apagué todo, borré la sesión y me desconecté. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía dejar de pensar en ese mensaje. De repente mi teléfono vibró. Un número desconocido. El estómago se me retorció. Contesté, mi voz temblando. ¿Hola? Lo que escuché al otro lado no fue una voz normal, sino un susurro bajo, casi inaudible. Estamos cerca. La llamada se cortó. El frío recorrió mi cuerpo. Miré por las ventanas de mi casa. Nada. Pero algo me decía que no podía relajarme. Algo no estaba bien. Intenté calmarme, pero la sensación de estar siendo observado no se desvaneció. De alguna manera, sabía que no podía escapar. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Había tocado algo, algo que no debía haber tocado. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del viento me despertó. Un ruido, suave, pero inquietante. Me levanté y miré por la ventana. Vi una sombra moviéndose por el jardín. Era una figura alta, vestida con una capa negra, caminando de un lado a otro, como si estuviera esperándome. El corazón me latió con fuerza y mi cuerpo se quedó paralizado de miedo. Corrí a cerrar las ventanas. Puse las cerraduras, pero el sonido del viento y el crujir de las ramas fuera de mi casa no dejaban de inquietarme. ¿Qué querían de mí? ¿Cómo sabían dónde vivía? Mi teléfono vibró nuevamente. Recuerda que dijimos que nos veríamos pronto. La frase retumbó en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez como un eco que no podía callar. No podía quedarme más tiempo. Necesitaba salir. Corrí hacia la puerta trasera, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché pasos en la entrada principal. No eran ruidos aleatorios. Alguien estaba dando vueltas alrededor de la casa, buscándome. Miré por el ventanuco de la puerta trasera. 4 figuras, todas con máscaras negras, estaban de pie en mi jardín, observando mi ventana. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Cómo sabían que estaba allí? La figura que había visto en el jardín se acercaba a la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente solo pensaba en escapar, pero no podía moverme. Fue entonces cuando recordé algo que Javier me había dicho. Si alguna vez te encuentras en una situación así, tu única salida es apagar todo, desconectar todo y desaparecer. Desconecté la computadora, apagué todas las luces, corrí al sótano, sin saber por qué, pero algo me decía que era el único lugar seguro. Me agaché en un rincón oscuro, escuchando los pasos que se acercaban. El sudor frío recorría mi frente. De repente, oí un sonido metálico proveniente del primer piso. Alguien había entrado. Escuché sus pasos pesados recorriendo cada habitación. Cada crujido del piso me congelaba. Mi mente solo pensaba en lo peor. Y entonces, una voz, desde alguna parte de la casa, resonó en la oscuridad. Sabemos que estás aquí. Sabemos que viste lo que no debías ver. Te estamos esperando. No pude evitarlo. Un grito ahogado se escapó de mi garganta.
Corrí hacia la ventana del sótano, la única salida posible, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo del cristal pude ver claramente una sombra detrás de mí, una figura alta, con una máscara extraña, observándome desde las sombras. Ya no podía escapar, estaba atrapado. Y fue entonces cuando la voz de esa figura resonó detrás de mí, suave pero llena de una oscuridad aterradora. Es demasiado tarde para correr, hijo. Ya lo has visto todo. Ahora formas parte de esto. Mi mundo se desmoronó. No había vuelta atrás. Estaba marcado. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, escuché sirenas. La policía. Sabían que estaba en peligro. Mi esperanza se avivó como una chispa en la oscuridad. Los hombres con máscaras vacilaron. La policía irrumpió en el sótano y el caos se desató. Fue entonces cuando, como un resorte, la adrenalina me hizo correr. Pero en el umbral de la puerta, algo me detuvo. Una presión fría sobre mi cuello. Los hombres con máscaras habían bloqueado la salida. «Recuerda lo que prometimos», dijo uno de ellos, su voz aún más fría que antes. Pero la policía estaba allí. La batalla por mi vida había comenzado. Y aunque ellos fueron detenidos, algo me decía que esto no había terminado. La Deep Web, aquel portal infernal que nunca debía abrir, no era solo un sitio, era un destino al que ahora pertenezco. Y lo peor de todo es que siempre vuelven. Nunca quise contar esta historia, tal vez porque admitirla la haría demasiado real, tal vez porque, en el fondo, sigo sintiéndome culpable. Pero hay pesadillas que no se desvanecen al despertar, que se quedan contigo como una sombra al acecho, susurrándote en cada momento de silencio. Esta es la mía, y todo comenzó con una promesa hueca en el rincón más oscuro de Internet. Mi prima y yo crecimos juntos, inseparables desde la infancia. Ella siempre fue esa persona que sonreía para el mundo mientras libraba batallas silenciosas en su interior. Desde niña, la inseguridad la consumía. Siempre se veía insuficiente, comparándose con chicas que parecían tenerlo todo. Era bonita, claro que lo era, pero nunca lo vio así. Cada reflejo en el espejo era una condena. Cada comentario, aunque inocente, una puñalada. Con la adolescencia, las cosas empeoraron. Los comentarios crueles se volvieron más frecuentes, las miradas burlonas más hirientes. Probó dietas, ejercicios extremos, trucos sacados de internet, como si cada nuevo intento fuera un boleto de lotería para la felicidad. Pero siempre terminaba en el mismo lugar, odiando su propio reflejo. Recuerdo una noche, sentados en el porche de su casa, cuando me confesó que daría cualquier cosa por cambiar su cuerpo, por ser alguien diferente. No imaginé que esas palabras se convertirían en una premonición. Fue una noche de aburrimiento, como tantas otras, cuando tropezamos con aquella página en la Deep Web. Para nosotros, navegar por esos rincones prohibidos de Internet era solo un juego, una forma de sentirnos valientes frente a lo desconocido. Encontrábamos foros extraños, videos perturbadores y teorías conspirativas que daban más risa que miedo. Pero esa vez, algo diferente apareció en la pantalla. Un anuncio que prometía cirugías estéticas completamente gratuitas. Conviértete en la versión perfecta de ti mismo, sin costos, sin riesgos. Me reí. Era obvio que era un engaño, uno de tantos fraudes que pueblan la Deep Web para atrapar a los ingenuos. Pero mi prima no se rió. Se quedó mirando la pantalla, inmóvil, como si cada palabra hubiera sido escrita solo para ella. Traté de convencerla de que era ridículo, que nadie regala nada, y mucho menos algo tan serio como una cirugía. Pero sus ojos brillaban de esperanza, una esperanza desesperada que no había visto en ella en mucho tiempo. Los días siguientes se sumergió en esa web, leyendo foros, buscando testimonios. Y lo más perturbador era que cada comentario, cada reseña, hablaba maravillas del procedimiento. La mejor decisión de mi vida, decían. No me costó nada y ahora soy feliz. Pero todos esos mensajes eran anónimos, sin fotos reales, sin pruebas. Intenté abrirle los ojos, pero no importaba cuántas dudas sembrara. Ella ya había decidido. La cita le llegó una semana después.
Una ubicación en una carretera desierta a 90 kilómetros de casa. Debía ir sola. Era una de las condiciones. Le rogué que no lo hiciera, que nada bueno podía salir de algo tan turbio. Le dije que la acompañaría, pero me miró con esa firmeza que solo da la desesperación. Es mi oportunidad, me dijo. Mi última oportunidad. La vi subirse a un coche aquella mañana. Su sonrisa no era de felicidad, sino de alivio, como si finalmente hubiera encontrado la salida a su tormento. Esa imagen quedó grabada en mi mente, su silueta alejándose por una carretera polvorienta, mientras yo me quedaba allí, impotente y con un nudo en la garganta. Los primeros días de silencio fueron angustiantes. No respondía mensajes, no contestaba llamadas. Sus padres creían que estaba de viaje con amigas, pero yo sabía la verdad, y cada hora sin noticias era como un puñal clavado más profundo. Finalmente, después de 7 interminables días, regresó. Pero no era ella. Recuerdo el momento exacto en que bajó de aquel coche. Estaba más delgada, sí, pero no de una forma saludable. Sus piernas parecían incapaces de sostenerla, sus caderas hundidas y su abdomen, que supuestamente debía ser perfecto, estaba deformado, con bultos y cicatrices visibles bajo la ropa. Su rostro era lo peor. Sus pómulos sobresalían de manera antinatural, sus labios estaban hinchados y desproporcionados, y sus ojos, aquellos ojos grandes y expresivos que siempre la habían definido, ahora eran 2 pozos vacíos, sin vida. Intenté hablar con ella, entender qué había pasado, pero cada vez que tocaba el tema, cambiaba la conversación, sonriendo forzadamente y repitiendo como un mantra. Todo salió perfecto, me siento genial, pero su cuerpo contaba otra historia. Caminaba con torpeza, como si cada paso le doliera, y por las noches la escuchaba llorar, un llanto desgarrador que atravesaba las paredes y me helaba la sangre. Con el tiempo su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Al principio fueron simples resfriados que nunca se iban, luego infecciones constantes, fatiga extrema. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, y sus ojos, ya apagados, parecían hundirse cada día un poco más. Los médicos no encontraban una explicación. Sus análisis mostraban niveles bajos de todo: defensas, glóbulos rojos, nutrientes esenciales. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo desde adentro. Fue una tarde lluviosa cuando finalmente se quebró. Estaba sentada en la cocina, mirándose en un pequeño espejo de mano. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se tocaba las mejillas hundidas, como si buscara algo que ya no estaba allí. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, aunque sabía que su respuesta no sería sincera. «Estoy bien», murmuró sin mirarme, con la voz temblando y las manos aún más. Entonces me contó lo poco que recordaba. Dijo que la camioneta la recogió con las ventanas tapadas. No sabía hacia dónde la llevaban. Al llegar, la bajaron en un edificio que parecía un hospital, pero no lo era. Los quirófanos eran fríos y sucios. Las luces parpadeaban y los médicos, si es que realmente lo eran, nunca le hablaron. La sedaron y la llevaron a una sala donde los recuerdos se volvían borrosos. Solo recordaba dolor. Despertó en una cama dura, con la piel ardiendo y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Le dieron unas pastillas y la enviaron de vuelta, sin explicaciones, sin seguimiento. Le habían prometido la perfección, pero lo que le entregaron fue un cuerpo quebrado y un alma vacía. Con cada semana que pasaba, su estado empeoraba. Ya no salía de su habitación, apenas comía, y cuando la visitaba, la encontraba sentada frente al espejo, como si tratara de reconocerse. Sus amigos, al principio solidarios, empezaron a alejarse, incapaces de enfrentar la verdad. La chica que había buscado ser perfecta, ahora era una sombra, un fantasma atrapado en un cuerpo que la traicionaba. Una noche, mientras la casa dormía, entré en su habitación. Estaba despierta, mirando fijamente la pantalla de su laptop. Me acerqué y vi lo que estaba viendo. La misma página de la Deep Web, el mismo anuncio. Pero esta vez en la parte inferior había un contador, un número que descendía lentamente. «¿Qué es eso?», le pregunté sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «No lo sé», murmuró sin apartar la mirada.
Solo apareció después de la cirugía y cada vez que baja, me siento peor. La miré horrorizado. ¿Era un simple temporizador o algo más? ¿Un contrato invisible que marcaba el tiempo que le quedaba? Intenté convencerla de ir al hospital, de contarle la verdad a alguien, pero ya era tarde. Su cuerpo se apagaba día tras día y su mente parecía desvanecerse junto con él, hasta que una mañana simplemente no despertó. El diagnóstico fue vago: fallos orgánicos múltiples. Los médicos no encontraron una causa clara, pero yo la conocía. Sabía que no había sido una simple enfermedad. Ella había pagado un precio que no comprendía, y la Deep Web se había cobrado su parte. Lo peor es que nunca supe qué hicieron con las partes de su cuerpo que le extrajeron. En la página hablaban de reutilización y venta de material biológico. ¿Quién las compró? ¿Para qué? Esa incógnita me persigue hasta hoy, junto con la culpa y el recuerdo de su rostro apagado. A veces, mientras navego por internet, tropiezo con rincones oscuros y, de vez en cuando, veo otro anuncio parecido. Distinto diseño, mismas promesas. Sé que hay otras víctimas, otras personas desesperadas por ser alguien más, sin saber que están entregando algo más valioso que su apariencia. Así que, si alguna vez te topas con una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda esto: la Deep Web no regala nada, y la perfección, si es que existe, siempre tiene un precio. Un precio que, como aprendí demasiado tarde, puede ser tu propia alma. Nunca pensé que un simple clic en la red me cambiaría para siempre. Pensé que el mundo digital era mi refugio, un lugar donde podía explorar sin límites, donde los oscuros recovecos de la Deep Web no eran más que un juego de sombras y secretos que podía controlar. Pero todo comenzó a desmoronarse una noche común, en la que decidí adentrarme más de lo que jamás debí. Soy un aficionado al hacking y al misterio, alguien que se considera un explorador digital. Llevo años navegando por esos foros oscuros, buscando fallos de seguridad, vulnerabilidades y enlaces que no deberían existir. No lo hago por dinero ni por fama, simplemente por la curiosidad, el deseo de ver qué se oculta detrás de la cortina de la web visible. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. El café a mi lado ya se había enfriado y el reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando encontré algo peculiar. Un enlace encriptado, uno que no podía dejar pasar. No era el típico hilo de hacks fáciles o software dudoso. Esta vez, algo dentro de mí me decía que debía abrirlo. Accedí a la página sin mucha expectación, como si fuera uno más de esos enlaces inútiles que la mayoría de las veces terminan en contenido de broma o fraude. Pero lo que vi cambió mi percepción para siempre. Era una página en negro, con un fondo estático, y en el centro un solo archivo descargable titulado El archivo de las voces olvidadas. Algo en ese título me estremeció, pero mi dedo ya estaba sobre el ratón, listo para hacer clic. Lo descargué. No me costó mucho tiempo abrirlo. No había nada demasiado sofisticado en el archivo, solo un video en baja resolución, acompañado de una nota que decía: la verdad no es lo que piensas. Mi corazón latió con fuerza. Abrí el archivo. El video comenzaba con imágenes pixeladas de una habitación sombría. La cámara, inestable, moviéndose como si alguien estuviera sosteniéndola a duras penas. Lo que captó mi atención no fueron las imágenes, sino los sonidos. Voces distorsionadas, murmullos. Algunas palabras me resultaban incomprensibles, pero lo que pude entender me heló la sangre. No busques lo que no puedes manejar. Pensé que era parte de una broma pesada, algo diseñado para hacerte sentir incómodo. Pero pronto, la cámara dejó de moverse y enfocó una mesa metálica en el centro de la habitación. Estaba vacía, pero había marcas de algo que no quería identificar. En ese momento, mi curiosidad me llevó más allá. ¿Por qué esa cámara seguía grabando? ¿Qué querían que viera? De repente las voces comenzaron a elevarse en tono. Se escuchaba algo más, un sonido profundo, aterrador, como un susurro de 1000 voces que se retorcían entre sí. La cámara se acercó lentamente a un objeto en la mesa,
Un dispositivo extraño, metálico, cubierto con una capa negra. Parecía una especie de antiguo teléfono, pero estaba tan deformado por el paso del tiempo que no pude identificarlo completamente. Mi estómago se revolvió. Pero lo peor estaba por llegar. Con un chirrido, la cámara cambió de ángulo y se enfocó en una figura en la esquina de la habitación. Estaba sentado, inmóvil, con la cabeza gacha. Me estremecí al ver que el cuerpo era de alguien que conocía. No podía ser. La imagen era borrosa, pero el cabello corto, la chaqueta y sobre todo, la forma en que su espalda estaba doblada, me lo dejó claro. Era él. Era mi hermano, Mike. Lo último que supe de Mike fue que se fue de casa sin dejar rastro, hacía unos 3 meses. Nadie sabía nada de él. Todo el mundo pensaba que había desaparecido, pero nunca imaginé que la verdad fuera algo mucho peor. Vi cómo el cuerpo de Mike, o lo que quedaba de él, comenzó a moverse. Sus ojos, aterrados, comenzaron a moverse frenéticamente de un lado a otro. Se levantó lentamente, su cuerpo parecía rígido y en sus manos algo brillaba. Era el mismo dispositivo que vi en la mesa. Y entonces lo entendí. No era un simple experimento, era un juego. El dispositivo comenzó a emitir un sonido. Al principio suave, luego más fuerte. De repente la cámara se enfocó en los ojos de Mike y en un instante pude escuchar lo que jamás debía haber oído. La conexión ha comenzado. El sonido se transformó en un latido que resonaba dentro de mí. La imagen del dispositivo desapareció y en su lugar aparecieron secuencias de datos, códigos, símbolos. Algo estaba sucediendo más allá de lo visible. Apreté los dientes. La transmisión no era para asustarme, no era para hacerme sentir impotente. Era algo mucho más siniestro. Era un mensaje dirigido a mí. Me desconecté del archivo rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Mike, esas palabras, esos símbolos, se quedaron grabados en mi mente. No podía dormir, no podía comer. Algo en mi interior me decía que si no averiguaba qué estaba sucediendo, jamás podría descansar en paz. La paranoia se apoderó de mí. No era solo el video, era una red, una conexión punto, algo que conectaba a personas como Mike y como yo. Algo en lo más profundo de la red, más allá de la Deep Web, que había sido creado para traspasar la mente humana. Me sumergí en el código, en los foros, en las conexiones. Cada pista que encontraba me llevaba a algo más oscuro, algo más profundo. Lo que descubrí no tenía sentido. Una red de control mental, una máquina de transacciones humanas. No solo secuestraban cuerpos, también secuestraban mentes. La voz que había escuchado, la que susurraba mi nombre, era una señal de que estaba siendo observado. Todo estaba conectado. No solo Mike, sino todos aquellos que habían desaparecido. La sensación de estar siendo vigilado se intensificó. Empecé a notar detalles extraños en mi vida diaria, miradas furtivas en la calle, ruidos extraños en mi casa cuando estaba solo. Lo peor fue cuando una noche, al revisar mi correo, encontré un mensaje. No había remitente, solo el asunto. No hay escape, Jack. La paranoia se convirtió en obsesión. Necesitaba respuestas. A través de un foro clandestino, logré contactar a un usuario con el alias The Ghost. Alguien que parecía tener conocimiento profundo de esa red. Alguien que había estado dentro de la maquinaria y había logrado escapar. Aunque su mensaje estaba críptico, le pregunté directamente sobre el dispositivo que había visto con Mike. Lo que viste no es solo un aparato, es un acceso a algo más grande. Algo que permite que las personas controlen tu mente, que manipulen tus pensamientos. Cada conexión es más profunda de lo que imaginas. La red te ve, Jack. Lo sabe todo sobre ti. Ya no eres solo un espectador. Ahora eres parte de ello. El miedo me golpeó como una ola, pero también había algo más. La esperanza. La esperanza de que, si lograba encontrar a The Ghost, podría obtener respuestas, tal vez incluso una forma de escapar. Pero el mensaje de The Ghost tenía una advertencia. Te están observando, y si sigues buscando, te encontrarán. Esa noche, mientras dormía, la cámara de mi laptop encendida me reveló la verdad. Al abrir los ojos, vi una figura parada junto a mi escritorio. No pude gritar, no pude moverme. Era Mike. Su rostro estaba distorsionado, como si su mente
hubiera sido separada de su cuerpo. Estaba controlado. No era mi hermano. Solo era un cascarón vacío que formaba parte del sistema. «La conexión no termina aquí», susurró con una voz que ya no era la suya. En ese instante la laptop emitió un sonido inhumano, el mismo latido que había escuchado en el video. La pantalla mostró un mensaje que me heló el alma. «Bienvenido a la red, Jack. No hay salida». Mi cuerpo reaccionó por fin y salí corriendo de mi habitación, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. No podía escapar. La pantalla de mi laptop me estaba llamando, me estaba arrastrando de vuelta. Había tocado la puerta de un mundo al que no debía haber accedido, y ahora ya no había forma de salir. Mi nombre, mi rostro, mi vida, ya no eran míos, eran datos en una red infinita. La conexión ya estaba hecha. Si alguna vez pensaste que la Deep Web era solo un sitio para comprar cosas ilegales, permíteme decirte que te equivocas. En mi caso, todo comenzó como una simple curiosidad, como una exploración en busca de información prohibida o desconocida, algo que muchos de nosotros buscamos al sentirnos atrapados en las limitaciones de la vida cotidiana. Lo que descubrí, sin embargo, no solo no estaba en los rincones más oscuros de Internet, sino que estaba esperando pacientemente a alguien como yo para atraerlo, atraparlo y finalmente devorarlo. Era mi tercer año de ingeniería en la universidad y mi vida había tomado un giro de aburrimiento y desesperación. Me pasaba las noches sentado frente a la computadora, buscando algo que me sacara de esa rutina, algo que fuera diferente. Y fue durante una de esas largas noches de insomnio cuando la palabra Deep Web apareció por primera vez en mi radar. Todo comenzó en una conversación entre unos compañeros de clase que hablaban con entusiasmo sobre lo que había más allá de Google: sitios escondidos, mercados clandestinos y grupos que operaban bajo el anonimato más absoluto. Me sentí atraído por la idea, por el misterio que se cernía sobre esa red oculta, algo que parecía casi místico. Sin embargo, mi curiosidad era más que simple morbo. Quería saber, entender, experimentar. Así que comencé a investigar. Proxy, VPN, Tor. Las herramientas se fueron volviendo familiares, parte de mi repertorio para ingresar al otro lado de Internet. Pero nunca imaginé lo que eso significaría para mí. En una madrugada sin rumbo, mientras el resto del mundo dormía, una página se apareció ante mí. No la busqué. Apareció, como si alguien o algo decidiera que ya era mi turno. En la pantalla, un enlace titilante. Ecos en la red. El nombre no me sonaba, pero lo curioso fue que no había forma de rastrear de dónde venía. Era como un lugar donde no existía tiempo, donde no había pistas de su origen. El acceso era directo y no pedía ninguna autorización, como si hubiera sido diseñado para mí, un invitado especial. El sitio era lo más extraño que había visto hasta entonces. Fondo negro, letras rojas, un mensaje titilante que decía: acceder solo si estás preparado para escuchar. No lo pensé mucho. El clic fue instintivo. El sitio se cargó lentamente. Las páginas parpadeaban como si estuvieran bajo un virus. No era un simple foro, ni un mercado clandestino. Lo que vi me heló la sangre. Era una sala de chat, pero el diseño era tan sombrío. En lugar de los típicos nombres de usuario, las personas se presentaban con códigos ininteligibles. Usuario 14, voz eterna, 0. Ninguno de ellos hablaba. Solo sus nombres flotaban en la oscuridad de esa sala vacía. No pude dejar de mirar, pero algo me incomodó. Mi computadora comenzó a mostrar fallos. Los clics no respondían y el sistema parecía ralentizarse. El cursor comenzó a moverse por sí mismo, de una manera inquietante. Y en ese momento, las palabras comenzaron a aparecer en la pantalla. No por mi mano, sino por alguna fuerza invisible. Fue un mensaje simple, pero su contenido me heló. Bienvenido a la red que no puedes abandonar. Intenté desconectar, pero la pantalla no respondía. Empecé a sentir que la computadora ya no me pertenecía, como si algo más la estuviera controlando. Mi respiración se aceleró,
Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Los mensajes continuaron. El ciclo ha comenzado. En ese instante todo se volvió demasiado real. No estaba solo en esa página. Las imágenes comenzaron a cambiar, distorsionadas. Vi rostros, pero no eran normales. No eran rostros humanos. Eran figuras deformadas, desfiguradas por algún tipo de sufrimiento o desesperación. Al principio pensé que era una imagen alterada, una burda simulación, pero había algo en la intensidad de esas caras que me hacía sentir como si realmente me estuvieran mirando. Algo me decía que no eran personas comunes. Aquellos ojos vacíos y perdidos estaban muertos, pero al mismo tiempo vivos, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. De repente mi computadora emitió un sonido extraño, un zumbido que se convirtió en un doloroso pitido. Las imágenes comenzaron a parpadear y el cursor se movió solo hacia una nueva ventana. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la misma sala de chat. Esta vez la pantalla mostraba un archivo, encriptado. No podía entender qué contenía, pero la palabra próximo parpadeaba en la esquina de la ventana. Próximo. Algo en mi interior me decía que eso no significaba lo que pensaba. Próximo fue el último mensaje que leí antes de que todo comenzara a desmoronarse. La pantalla se puso completamente blanca y luego oscura. Pensé que la computadora había muerto, pero no. Cuando la pantalla se encendió nuevamente, algo más estaba en ella. Esta vez no eran imágenes ni textos. Eran videos de personas, pero no como los típicos videos perturbadores. Estos eran reales, aterradoramente reales. Era como si estuviera viendo algo a través de una cámara oculta, algo tan cercano que sentía el aire que respiraban, el sudor en sus pieles, el miedo en sus ojos. Vi a un hombre de pie en una sala gris, con el rostro cubierto. Un uniforme de combate lo cubría de pies a cabeza. Frente a él, una figura sin rostro, amarrada, como si estuviera esperando algo. La cámara comenzó a acercarse y a medida que lo hacía, la tensión aumentaba. No podía apartar la vista, y en ese momento comprendí lo que estaba pasando. No estaba observando un video más. Estaba viendo algo real, algo actual. Y no solo eso, yo estaba participando, estaba formando parte de esa experiencia de alguna manera. Los mensajes continuaron en el chat, pero no estaba seguro si eran personas o si algo más me estaba enviando instrucciones. El ciclo se renueva. Mi mente estaba completamente perdida. La computadora parecía tomar control, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Mi cerebro estaba en un estado de pánico absoluto. Intenté desconectarme, pero el sistema no lo permitía. La pantalla se volvió roja y de nuevo, las imágenes comenzaron a moverse más rápido, hasta que ya no pude distinguir qué era lo real y qué no lo era. Fue en ese momento, cuando la palabra próximo apareció de nuevo en el chat, que comprendí que el ciclo estaba comenzando. Era mi turno. La pantalla se apagó por completo, pero antes de que pudiera respirar aliviado, algo extraño ocurrió. Vi mi reflejo en la pantalla apagada, pero no era yo. Vi un rostro diferente, un rostro conocido, pero no el mío. Era el rostro de alguien a quien había conocido, alguien que ya no estaba en mi vida. La pantalla volvió a encenderse. Esta vez, las palabras fueron claras, directas, como si ya no quedara espacio para dudas. Bienvenido, ya eres parte del ciclo. La última sensación que tuve antes de perder el control por completo fue el peso de la desesperación. No solo era un espectador, no solo estaba atrapado en la red, ya era parte de ella. Ahora mientras escribo estas palabras, sé que todo lo que ocurrió no fue una simple pesadilla, ni un mito. La Deep Web no es solo una red, es algo más, es una puerta. Y una vez que la cruzas, ya no puedes volver. Recuerda, si alguna vez ves un enlace titilante, si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, detente, porque lo que sigue, lo que te espera al otro lado, no tiene vuelta atrás. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.